agua que encontramos en ríos, en lagunas, en represas. Y tenemos, por acá nos comentaban muy bien, aguas lluvias. Aguas lluvias también es una fuente de recolección de agua muy importante, se utiliza mucho en la agricultura y tenemos surgiendo como un nuevo proceso que es el tratamiento de aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, y vamos a hablar un poquito más en profundidad al respecto de estas dos características, de estos dos tipos de aguas. Muy bien, entonces, ¿qué es el agua potable? Acá, atención, súper importante. El agua potable o el agua para consumo humano es el agua que cumple con las características físico-químicas y microbiológicas de manera que no generen un riesgo para nuestra salud, que no nos vayamos a enfermar. Debe estar libre de microorganismos, de bacterias, de patógenos, de parásitos, y de contaminantes, como lo mencionábamos antes, por ejemplo, de metales pesados que puedan generar enfermedades en nuestro cuerpo. Una característica muy importante es que debe ser transparente, sin color, sin sabor y no debe tener sólidos suspendidos o cositas por ahí flotando. Las aguas residuales son aguas producto de las actividades propias de los humanos. Son aguas contaminadas que pueden venir o de la industria o de los hogares, provenientes, por ejemplo, de los inodoros, de los lavaderos, lavamanos, de las duchas, del aseo de animales, al aseo de vehículos, la limpieza de fachadas tanto de nuestros hogares como de las industrias, de la preparación de alimentos, muy importante, y de muchísimos procesos productivos dentro de la industria que vamos a especificar un poco más adelante. Entonces ya sabemos dónde se genera esta agua residual. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Básicamente hay un concepto que es saneamiento básico o tratamiento de aguas residuales, que es un conjunto de procesos o de sistemas diseñados en función de los contaminantes que tenemos en esa agua. ¿Para qué hacemos estos procesos? Básicamente porque queremos eliminar los residuos sólidos, excretas de animales o de personas y todos los contaminantes que puede haber adquirido el agua al pasar a través de estos procesos. Es muy importante resaltar que en nuestro entorno, en nuestras viviendas, centros educativos, fábricas, en los centros comerciales, todo genera aguas residuales que si llegan así con estos niveles de contaminación a los ríos o a las lagunas, pueden tener efectos negativos sobre la salud de las personas que hagan consumo de estas aguas. Entonces, ya hablamos de las fuentes, ahora queremos ver cuáles son los contaminantes del agua que conocen. A ver, chicos, igual. Ayúdenme por acá, chicos. Mira, dicen químicos, las pilas, la Muy basura, bien, muy bien. el plástico. Plásticos, perfecto. Mercurio, por acá veo, basura, sin duda. Baterías y pilas, súper contaminante. Vamos a hablar de esto. Mercurio, químicos, químicos procedentes de diferentes tipos de industria. Claro que sí, residuales de la minería, ganadería, agricultura, aceites, súper contaminantes, las grasas y aceites. Muy bien. Entonces vamos a hablar, tienen muy buena información de estos contaminantes y vamos a verlos un poco más en detalle. Déjenme mover esto por aquí. Ok, entonces, aquí tenemos el agua cruda con todos estos contaminantes, con mucho color, muchos sólidos suspendidos, contaminantes que ustedes mencionaban. Podemos tener, entrando a los sistemas de tratamiento, estas rejillas es como un primer proceso de filtración muy grueso que nos va a ayudar a remover hojas, palos, animales muertos, plásticos, basura en general. Este tipo de rejillas está al ingreso de las plantas de tratamiento de agua y aquí nos queda agua cargada con muchos contaminantes de menor tamaño molecular o más pequeñitos, básicamente. Estos contaminantes que son, ustedes los comentaban, grasas y aceites, sólidos, suspendidos, tenemos concentración de proteínas, de virus, de bacterias, algas. ¿Qué más podemos tener ahí? Ya unos contaminantes disueltos, vamos a hablar ahí primero de esto.
Tenemos como dos grandes grupos de contaminantes, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Sólidos suspendidos son sólidos de diferente tamaño que yo puedo remover a través de un proceso de filtración. Entonces, una vez remuevo los sólidos de mayor tamaño, vamos a pasar el agua a través de unos filtros multimedia. Los filtros multimedia, como su nombre lo indica, básicamente son filtros con diferentes capas de material. Ustedes ven acá en diferentes colores, diferentes materiales, que pueden ser antracita, arena, gravilla fina, gravilla gruesa, y cada una de estas capas me va a ayudar a remover sólidos de diferentes tamaños. Una vez yo tengo este pretratamiento, puedo seguir con una tecnología como la ven acá, que básicamente son unos módulos que me va a ayudar a hacer como un pulimiento en esa remoción de sólidos suspendidos, removiendo todo lo que son virus, bacterias, algas y proteínas. Luego, si yo tengo una concentración de sólidos disueltos en el agua, voy a utilizar tecnologías como la ósmosis inversa. Esta es la membranita encargada de hacer la separación de minerales o sales y básicamente van integrada en un equipo como estos. ¿Por qué es importante esta información? Ya hablamos de las diferentes fuentes de agua. Entonces, los contaminantes cambian dependiendo la fuente de agua. Si yo hablo de aguas superficiales, como ríos, lagos, que ya vimos, vamos a tener una gran concentración de sólidos suspendidos, de color y de turbidez. Si yo hablo de una fuente de agua, de pozos profundos o agua de mar, vamos a tener una alta concentración, ya tal vez no de tanto color, pero sí de muchos minerales. Minerales iones como dureza, que es calcio, magnesio, sulfatos, cloruros, cloruro de sodio, básicamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Vale, entonces ya vimos cuáles son los principales contaminantes del agua y qué podemos hacer para removerlos. Ahora vamos a entrar a ver cuál es la situación actual, cuál es el panorama actual de cada uno de nuestros países, pero también a nivel global. Entonces, hay diferentes organizaciones hoy súper concentradas en abordar los desafíos que tenemos relacionados con muchos temas que los vamos a mencionar, pero sobre todo vamos a hablar de qué se está haciendo para combatir la contaminación del agua y asegurar el acceso de la misma a las comunidades más vulnerables. Yo creo que ustedes han escuchado de las Naciones Unidas o la ONU. Las Naciones Unidas es una organización conformada por múltiples países, países de todo el mundo, que busca garantizar, establecer normas de sana convivencia entre los países, evitar que vayamos a entrar en guerra, evitar conflictos de pronto de límites que hay entre muchos países que todavía las fronteras no están tan claras. Entonces establece como reglas de juego para que todos nos llevemos bien, pero a su vez también establece y le ha interesado desarrollar mecanismos de cooperación y desarrollo para que todos los países formulen políticas para abordar estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Estos son los objetivos establecidos para 2030. ¿Qué buscamos acá? Entre otras cosas, asegurar el acceso de la población al agua potable, reducir la pobreza, reducir el hambre, la inequidad, el acceso a la educación y cómo avanzar en tener comunidades y sociedades seguras y sostenibles. ¿Por qué? Porque a medida que las ciudades van creciendo, y lo vamos a ver ahorita en números, a medida que las sociedades y las ciudades crecen, tenemos creo que gente también de México, Ciudad de México hoy tiene una población cercana a 26 millones de personas. Sao Paulo en Brasil tiene 22 millones de personas. ¿Cómo hacemos para satisfacer las necesidades de esas ciudades tan grandes? Son monstruosas. Son ciudades que tienen poblaciones mayores a muchos países mismo en Centroamérica. Por ejemplo, la población de Guatemala es de 15 millones de personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para satisfacer las necesidades en cuanto a demanda de consumo energético, de alimento y de agua de estas super ciudades? Entonces,
Actualmente la humanidad está enfrentando muchos desafíos, ya entrando más a temas relacionados con el agua, que son escasez del agua. Hay muchas regiones que tienen muchos problemas para abastecerse del recurso hídrico. Hay una creciente demanda del agua, como les comentaba, relacionada con el crecimiento de la población. Cada vez tenemos mayor contaminación en ríos y mares porque el agua residual no es tratada previa a hacer un vertimiento y hay un insuficiente acceso al recurso hídrico. Naciones Unidas, son números que podemos ver acá. Naciones Unidas estima que un tercio de la población, hoy la población está alrededor de 7.000 millones de personas, estos son 7 billones de personas. Entonces, Naciones Unidas estima que un tercio de la población hoy no tiene acceso al agua potable. Y acá quiero que pensemos dos cosas. Uno, que pensemos lo afortunados que somos de vivir en ciudades o en municipios, en pueblos que tienen garantizado el suministro de agua potable, y pensemos que en el mundo, si pensamos en el mundo en general, hay un tercio de la población que no tiene acceso al agua. Se estima que para 2030, en 9 años, la población habrá crecido de 7 a 9 billones de personas y que la escasez del agua podría desplazar en el mundo 700 millones de personas. Si ustedes piensan, la población en Latinoamérica somos 500 millones de personas, en toda Latinoamérica y el Caribe. 700 millones de personas alrededor del mundo van a ser desplazadas. Esto es muchísimo más que la población que hoy tiene Latinoamérica. ¿Cuáles son los países de mayor afectación en Latinoamérica? Haití, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia son los países que hoy enfrentan mayores desafíos para tener un acceso adecuado a toda la población de agua. Quiero que también piensen en este número: 4.200 millones de personas hoy no tienen el saneamiento básico adecuado para poder ir al baño. ¿Qué quiere decir esto? Van al baño al aire libre. Imagínense ustedes que cada vez que quisieran ir al baño tuvieran que llevar una palita, buscar un lugar adecuado y ahí estamos. ¿Qué otro dato súper importante? 3.000 millones de personas no tienen las instalaciones adecuadas para poder lavarse las manos. Como todos saben, una de las principales recomendaciones para combatir la propagación del COVID es el lavado de manos frecuente. Ahora imagínense que hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen unas instalaciones, un lavamanos para hacer el lavado adecuado. Pero aún así más aterrador, 2 de cada 5 hospitales en el mundo no tienen instalaciones adecuadas para poder hacer la sanitización de las manos. Bien, este es un poco el panorama oscuro. Les vamos a contar cómo estamos avanzando desde la industria y diferentes sociedades para llegar ahí. Solo déjenme decirles un dato adicional. Para 2035 se estima que el consumo de energía va a ser 35% mayor a la demanda que tenemos hoy. ¿Cómo vamos a satisfacer esta demanda? Tal vez ustedes ya lo han visto en sus colegios, pero hay varias fuentes de generación energética. Tenemos termoeléctricas, básicamente es la combustión de diferentes fuentes fósiles como es el ACPM, el diésel, la gasolina, el carbón. Se hace una combustión para hacer generación energética. Tenemos las hidroeléctricas, básicamente el uso del agua para hacer la generación de energía. Tenemos paneles solares, cada vez son más eficientes, ya los desarrollos llevan bastantes décadas y cada vez son más eficientes en la conversión de rayos solares a energía eléctrica a través del uso de celdas fotovoltaicas. Tenemos generación con turbinas eólicas, el uso del viento para generar energía. Hay otras tecnologías emergentes como el uso de la energía de las olas para generar energía. Así que tenemos nuevos desarrollos, pero es importantísimo que desde nuestros hogares aprendamos a dar un uso eficiente de los recursos, no solo del agua, sino también de la energía y de la generación de basuras. Bien,
Hablamos de Naciones Unidas. Hay otras entidades como son el Banco Mundial, que estima que para 2050 1.000 millones de personas vivirán en ciudades. Las ciudades cada vez van a crecer más y hay un fenómeno de desplazamiento de las personas del campo a las ciudades, lo cual genera las preocupaciones que ya comentamos. También tenemos la Organización Mundial de la Salud. Este dato es muy importante. Estima que los humanos necesitamos alrededor de 100 litros de agua al día. Esta es el agua que bebemos directamente, que utilizamos para preparar nuestros alimentos, que utilizamos para las duchas, para bañarnos cada día, para el lavado de ropas y para el aseo del hogar. Sin embargo, hay un agua invisible, un agua que consumimos indirectamente, que es el agua que se utiliza para producir los alimentos, los servicios, que se utiliza para producir el vehículo que poseemos, nuestra ropa, muchísimos elementos que utilizamos en la vida cotidiana, y esto lo vamos a cubrir en la sesión del 19 y el 21 de mayo, que es una charla, se llama Huella Hídrica, ¿vale? Pero esto es como un abrebocas. Entonces, ¿cuál es el consumo de agua por sector? ¿Qué sectores consumen más agua? Eli, si nos puedes ayudar acá nuevamente con la encuesta, por favor. ¿Qué sector consume más agua? ¿El industrial, el doméstico, a ver, ¿qué creen? Elijan solo una, por favor, chicos. Ahí va reñida, Lilian, ya te voy a publicar aquí los resultados. Sí, sí, ayúdame con los resultados, no los puedo ver todavía. Acá están, mira. Vale, muy bien. Entonces, dijimos 51% industrial, 17% doméstico, bien, agrícola 32%. Ok, los va a sorprender que los porcentajes, estamos muy cerca en lo que contestaron de doméstico, sin embargo, estos son los porcentajes estimados. Tenemos un consumo agrícola del 70% del agua que consumimos los seres humanos va destinado a la agricultura, 10% al doméstico y 20% industrial. ¿Sorprende? ¿Le sorprende? ¿No le sorprende? Supongo que un poco. ¿Qué pasa con la agricultura? Vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. Estoy teniendo un poco de problemas que está cambiando muy lento, pero bien. Como les decía, para el 2050, de hecho es antes del 2050, 9.000 millones de personas vamos a existir en el mundo. Necesitamos más agua, más energía, más alimentos, más productos. Y aquí tenemos una comparación de diferentes áreas a nivel global. Hacia el sur tenemos África, África subsahariana, América Latina, Asia del Este y el Pacífico. Esto también incluye Australia y Europa y Asia Central. Fijémonos que hay regiones que son mucho más dependientes de la agricultura, por lo cual tienen un mayor consumo de agua para estos sectores. Vamos a hacer énfasis en América Latina y el Caribe. 70% agricultura, tenemos algo de uso industrial. Saben que no somos países tan tecnológicos, pero aún así tenemos industrias importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y también un consumo doméstico. ¿Qué hace que cambien estos porcentajes? Hace sentido que para Europa, que es una región que es bastante golpeada también por todo el tema de las diferentes estaciones en el año, ellos solo pueden tener cultivos alrededor de 5 a 6 meses, mientras nosotros somos bastante favorecidos en poder tener cultivos alrededor del año. También pensemos que por temas de temperatura, Latinoamérica y el Caribe tiene una gran cantidad de exportaciones de frutas, verduras, inclusive carnes, a los países tal vez más desarrollados como lo es Estados Unidos y Europa. Somos exportadores de qué frutas, pensemos, son piña, banano, aguacates, tenemos también exportación de carnes.
Así que deberíamos sentirnos orgullosos como latinoamericanos, y una forma de pensarlo es que somos la nevera del mundo, ¿no? Ayudamos a que muchos países que tienen dificultades para tener un cultivo de alimentos alrededor del mundo se abastecen a través de nosotros. Entrando a hablar de los usos del agua en la industria, tenemos diferentes industrias que hacen usos bastante considerados del agua. Tenemos la producción de químicos, bebidas y alimentos, toda la parte de refrescos, sodas, gaseosas, como lo llaman en diferentes países, toda la parte de procesamiento de alimentos. Aquí no estamos hablando de agricultura, sino de la transformación de esas materias primas o de esa agricultura en productos más elaborados, temas de panadería, de galletas, ya de productos transformados, generación energética, principalmente termoeléctricas e hidroeléctricas, la extracción de diferentes tipos de metales, oro, cobre, litio, plata. Aquí la extracción de petróleo consume un volumen importante de agua, porque básicamente la extracción de petróleo tiene diferentes etapas. A medida que se acaba la energía misma del pozo que hace que el petróleo salga solo, tenemos que hacer inyección de unos volúmenes importantes de agua para empujar el petróleo hacia arriba. Acá tenemos diferentes industrias. Esta foto en particular corresponde a los ingenios azucareros, que tienen consumos importantes de agua, no solo para el cultivo de la caña de azúcar, sino todo el proceso de extracción de la misma. Farmacéuticos, toda la elaboración de medicamentos. Tenemos un área muy importante que es la desalación de agua de mar para consumo humano. Hoy tenemos las tecnologías, como les presentaba hace unos momentos. Tenemos una tecnología llamada ósmosis inversa, que básicamente es una membrana. Me voy a permitir explicarles rápidamente cómo funciona acá. Me voy a devolver unos segunditos, si me lo permiten. Se me fue a hablarles en detalle de esa parte. Acá. Bien. Esto es una membrana de ósmosis inversa. Estas membranas vienen dentro de estos tubos. Cada tubo mide más o menos unos 6 metros de largo, ¿ok? Entonces tenemos más o menos 6, 7 membranas dentro de cada uno de estos tubos. Por aquí, por el lado lateral, entra el agua cruda. Y dentro de este tubito vamos a ver enrolladas muchísimas hojitas. No son hojas de papel, son hojas de poliamida, pero básicamente muchas hojas como estas. ¿Cómo funcionan? Se llaman membranas, ¿verdad? Entonces, por aquí yo voy a alimentar el agua salada. El agua rica en sales viene por acá. Ejerzo una presión que hace que el agua logre pasar a través de la membrana. Esta membrana está formulada para que es una membrana semipermeable. Me va a dejar pasar solo el agua, y a este lado va a retener el agua con sales. Esto se va a llamar, el agua que queda aquí se llama concentrado, y el agua que logra pasar a través del uso de una presión se llama permeado, que es básicamente el agua potable. Esto existe hace más de 30 años y está plenamente implementada en la mayoría de islas del Caribe. En Punta Cana muchísimos hoteles tienen desalación, Aruba, Curazao, en Trinidad, en Colombia, la gente que nos acompaña de Colombia lo tenemos en La Guajira, en San Andrés. En Perú hay muchísimas aplicaciones, en Chile también, muchísimas aplicaciones de desalación de agua para abastecer las necesidades de la población, pero para también que el agua potable o el agua dulce es utilizada con fines de agricultura. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. El agua también se trata con fines residenciales, no solo el riego de jardines, sino toda el agua que consumimos en nuestros hogares, y cada vez más creciente el tratamiento de aguas residuales con el fin de ser reutilizadas. Pueden ser reutilizadas con fines de agricultura. Tratamos esta agua residual y podemos utilizarla para el riego de cultivos, pero también ya muchos países tienen autorizados
depende de la normatividad de cada país, que esta agua residual pueda llegar a ser consumida por los humanos, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos, ¿por qué debemos hacer un uso eficiente en la industria? Varias razones. La primera es que optimizar procesos siempre va a traer un ahorro en dinero para las compañías y eso es muy importante. Todas las compañías necesitan ahorrar dinero para hacer nuevas inversiones, para pagar el salario de sus empleados. Y también hay muchos beneficios tributarios. Hay gobiernos que pueden dar descuentos en el pago de impuestos al hacer la implementación de tecnologías limpias y disminuir la emisión, el consumo de agua y la emisión de aguas residuales. También las industrias tienen un componente muy importante que es el compromiso con las comunidades y por lo cual deben hacer un buen uso de los recursos, especialmente del agua, para un tema de posicionamiento de marca frente a sus consumidores y frente a las comunidades. Y también el cuidado responsable del agua tiene un impacto muy importante sobre los ecosistemas que reciben estas aguas residuales, ya sean ríos o lagunas. Es muy importante acá y quisiera dejarles esta reflexión y es qué tan conscientes somos como consumidores de los productos que consumimos. Son productos que son fabricados por empresas responsables con el medio ambiente. Tal vez vale la pena apoyar esas empresas que son responsables con el medio ambiente. Hay muchas empresas que ahora tienen certificados. En muchos de los empaques de los productos podemos ver empresa responsable con el medio ambiente, empresa que hace reciclaje, que hace un buen consumo de agua. ¿Qué pasaría si no cumplimos con estas cosas? ¿Qué pasa con las empresas que no son responsables con el tratamiento de aguas residuales? Hoy todavía existen, creo que hemos avanzado mucho en esto en la mayoría de países. Cada vez tenemos normas y políticas muchísimo más exigentes. Sin embargo, este es el panorama que veíamos muy común hace más o menos unos 10, 15 años, pero que seguimos viendo en algunas regiones, y son el vertimiento de aguas muy contaminadas, muy cargadas, en lodos básicamente, en sólidos suspendidos. Acá podemos inferir que hay una gran carga también de microorganismos y acá estamos viendo que viene desechada directamente al mar, y esto lo que puede conllevar es al desarrollo de enfermedades sobre la vida marina. También tenemos aquí un vertimiento de aguas con bastantes colorantes. Acá básicamente podemos inferir que estos son la descarga de aguas residuales de textileras, de tintorerías, y finalmente tenemos unas descargas. Lo que vemos aquí, lo que vemos acá es mucha espuma. Esto debe ser una descarga de una compañía que seguramente hizo o realizó algunas labores de limpieza de tanques, de fachadas. Seguramente usó mucho más detergente del que se necesitaba y el resultado es este tipo de contaminación en los ríos cercanos. Entonces, imaginemos que no hubiéramos avanzado y que toda esta agua sucia, llena de residuos y contaminantes, llegara a los ríos. ¿Qué pasa con los ríos? Y esto es algo que ya habíamos comentado rápidamente. La forma en que nosotros nos abastecemos de agua es que viene un río, ¿verdad? Aquí está localizada nuestra ciudad. Esta ciudad toma el agua del río, la utiliza a nivel industrial o doméstico y la puede devolver a una planta de tratamiento de aguas residuales, donde es tratada y descartada nuevamente al río. ¿Qué pasa? El río sigue su cauce y aquí más adelante, no sé si me alcanzan a ver, aquí más adelante hay otra comunidad, hay otra ciudad, otro pueblo que vuelve a hacer lo mismo. Toma el agua del río, la trata, la consume, la devuelve. Si cada una de las ciudades que está tomando, descartando agua del río, no hace un buen tratamiento de las aguas residuales, lo que vamos a hacer es afectar a las comunidades que están aguas abajo, y pudieran esas comunidades, como ya ha pasado en diferentes lugares del mundo, desarrollar enfermedades
no solo gastrointestinales, sino enfermedades como cánceres y enfermedades mucho más complicadas. Entonces aquí una voz de alerta para generar conciencia de la importancia de hacer uso adecuado del recurso hídrico, pero, o sea, seamos responsables en la cantidad de agua que consumimos, de no desperdiciar, pero también de buscar garantizar que el agua residual sea tratada antes de volver a las diferentes fuentes hídricas. Vale, ¿qué es el uso eficiente del agua? Donald Tate definió como cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se va a utilizar por unidad de cualquier actividad desarrollada y que favorezca el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de agua que vuelve a los acuíferos. Esto es básicamente lo que venimos hablando. Uno, enfocarnos en optimizar procesos y en reducir el consumo de agua. Digamos que a veces por un litro de soda se pueden llegar, por un litro de soda que llega a nuestra casa, se utilizan casi de 2 a 5 litros de agua para producir. Entonces, ¿qué tienen que hacer las industrias? Optimizar sus procesos para que cada vez el agua que utilizan sea menor. ¿Cómo se hace esto en la industria? Es importante, como lo habíamos discutido, tener un enfoque participativo, involucrar a todos los tomadores de decisión dentro de una compañía, involucrar también a las comunidades, hacer una caracterización de la demanda del agua. ¿Cuánta agua necesitamos? ¿Cuánta agua podemos ahorrar? ¿Cuáles son los contaminantes del agua y cómo podemos tratarlo con las diferentes tecnologías que les presenté? Analizar los hábitos de consumo, generar conciencia de los procesos de optimización, favorecer la sostenibilidad, desarrollar programas de sostenibilidad y hacer una reducción de la contaminación. ¿Cómo se está avanzando en eso? Afortunadamente hay un concepto súper interesante que se llama economía circular. Anteriormente, hace un par de años, inclusive décadas, el proceso dentro de una compañía era un proceso lineal. Tomábamos materia prima, lo sometíamos a un proceso de transformación, hacíamos un consumo en nuestros hogares y iba a la basura, lo desechábamos. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? Que esta misma materia prima entre un proceso productivo donde es transformada, haya un consumo por parte de los ciudadanos, haya un desecho responsable donde haya un reciclaje, se separe. Es muy importante la separación en la fuente y quiero darles una invitación para que separemos en la fuente, entendamos cuáles son los residuos que deben ir a un relleno sanitario y cuáles son los residuos que debemos separar para ser reciclados, como plástico, papel, cartón, etc. Aquí vamos a presentarles rápidamente un videíto que justamente habla de los conceptos de economía circular. Vamos a ver qué carga el video. Rajil, ¿me avisas cuando puedan verlo? Acá está. Ahí ya lo vemos. Gestionar los residuos de manera sostenible es prioridad 1. Porque solo a través de una adecuada gestión del ambiente y de nuestros recursos naturales lograremos un mayor desarrollo económico y una sociedad más saludable y sostenible. Dato: ¿sabías que consumimos más de un tercio de los recursos naturales del planeta en las últimas 3 décadas? Es momento de cambiar nuestros hábitos de producción y de consumo. Caso contrario, para el año 2050 necesitaremos el triple de recursos, un 70% más de alimentos y un 40% más de agua y energía, lo que equivale a 2 planetas y medio más para sostener esta forma de vida. Actualmente, los residuos que se generan en la cadena productiva son un problema complejo para las empresas y municipios, y su disposición final es cada vez más costosa. ¿Cuál es nuestro desafío? Valorizar los residuos y transformarlos en recursos. Una solución económicamente eficiente y ambientalmente adecuada. Pasar de una economía lineal, extraer, producir, consumir,
tirar, a una economía circular, reciclar, reutilizar, reducir, recuperar, generando así un nuevo ciclo productivo. La economía circular nos permite aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos para la fabricación de nuevos productos, evitando la extracción de nuevas materias primas. ¿Cuáles son los beneficios? Se reducen los costos de transporte y disposición final. Se generan nuevos empleos. Mejora la seguridad en el suministro de materias primas. Y se evita enterrar recursos. La innovación social asociada al ecodiseño, reparación, reutilización, reciclaje y a la valorización de los residuos generará un comportamiento de consumo más responsable de toda la comunidad. De esta manera, reducimos nuestra huella ecológica, mejoramos la calidad de la gestión de residuos y promovemos ciudades sostenibles. Perfecto. Bien, déjenme volver a la presentación. Hola, ¿sabías que RFI de Tecnología es la empresa número 1 de seguridad electrónica en Colombia? Expertos en cámaras de seguridad, control de acceso, incendio, alarmas de Cierra esa intrusión, ventana, Lina. llama y solicita Voy. RFI de Que no la logro coger. Un momento, chicos. Listo. Sí, íbamos haciéndole publicidad a alguien más y publicidad política no pagada, entonces no. Vamos, bien, aquí. Ay, ¿por qué volvemos aquí? No está todo. Paciencia, chicos, tomen agua mientras tanto. Vayan pensando qué preguntas han surgido. Bien, ¿dónde íbamos? Listo, acá estamos. Entonces, justamente como resumen, ¿qué busca la economía circular? Utilizar la mínima cantidad de recursos naturales, incluidos agua y energía, para satisfacer las necesidades de la población en cada momento. ¿Qué queremos proteger? Los recursos naturales, fomentar la eficacia de los sistemas. Aquí vamos a ver, digamos que algunos componentes de cómo se llegan a cerrar estos ciclos de la economía circular. Implementando nuevas tecnologías, importante, podemos implementar, por ejemplo, en temas de consumo de energía, paneles solares, turbinas eólicas, aquí reduciendo el consumo de agua. Esta parte de retrofit hace referencia a modernizar las tecnologías, a modernizar las plantas, de pronto cambiar los sistemas de bombeo, de compresores por sistemas más eficientes. Hablamos ya de la generación de energética, hacer un reuso de materias primas. Bien, entrando al punto que de pronto podemos abordar mejor desde nuestros hogares. El uso eficiente del agua en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos hacer para cuidar al agua? Si quieren ahí volvamos a utilizar el cuadrito de preguntas y respuestas. Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos minimizar el consumo de agua? Ahorramos no bañarnos. No bañarnos. Vamos a bañarnos. Sí, eso me encanta. Vamos a bañarnos, pero más rápido. Vamos a hablar de eso justamente. Mira, también comentan, solo usando la que necesitamos. Muy Bien, bueno. perfecto. No dejar dejemos el la grifo ducha abierta, perfecto. Reutilizar el agua, fantástico. Cerrando la llave, muy bien. Ok, duchas cortas, muy bien. cortas. Recogiendo aguas lluvias, fantástico, eso me gusta. Muy importante, acá hay un punto muy importante y es que sí tenemos que pensar en cuántos hijos queremos tener. Digamos que hace unos 40, 50 años las familias eran muy numerosas y hoy ya no podemos permitirnos seguir creciendo a estos ritmos la población. Muy bien, no podemos tener tantos hijos, bueno, eso es a criterio de cada uno, pero sí tenemos que generar conciencia de cuántos hijos podemos tener y qué efectos tiene eso sobre el medio ambiente. Perfecto. Regálenme un segundo. Vamos a hablar entonces de consejos para cuidar al agua. Vamos a poner nuestro granito de arena o más bien ahorrar nuestra gotica de agua. Como habíamos visto, el consumo doméstico solo equivale al 10-15% del consumo total de agua.
Sin embargo, es muy importante todas las medidas que nosotros podamos aportar para ahorrar agua en nuestros hogares. Durante la utilización del agua en nuestras casas hay muchas operaciones ocultas que nosotros no somos conscientes. Hay un proceso de captación, de almacenamiento, de potabilización y distribución, y durante cada una de estas etapas del proceso de tratamiento de agua también se generan algunos desperdicios. Es muy importante que en nuestra casa desarrollemos actividades que no permitan que el agua regrese contaminada a los ríos. De repente, en muchos países nos gusta ir de paseo de río, ¿verdad? Y entonces aprovechamos para lavar el vehículo al lado del río o bañarnos dentro del mismo río con champú, jabón. Intentemos que los detergentes no lleguen directamente a los ríos. Vamos a hablar de otros puntos que son muy importantes. Instalación de dispositivos ahorradores. Esto se hace ahora en muchos centros comerciales, inclusive en colegios, donde los lavamanos tienen sensores que se prenden únicamente cuando nuestras manos están ahí. Reparar fugas de llaves y tuberías, súper importante. Reemplazar en lo posible los inodoros o los sanitarios por unos de bajo consumo. Proteger los bosques para evitar la erosión del suelo, regar las matas en la noche, utilizar aguas reusadas para el riego de matas. Es muy importante acá un tip. Las matas nunca se riegan las hojas y las flores. El agua debe ir al tallo y a la raíz de las plantas para evitar la transevaporación, pero también si dejamos goticas de agua en las hojas o en las flores y llegar a salir el sol, esto va a tener un efecto lupa y lo que va a hacer es quemar las hojitas y las flores. Es inevitable obviamente que esto pase cuando llueve, pero cuando nosotros hacemos el riego, intentemos concentrar el agua hacia las raíces. En la ducha y en los lavaplatos, al lavar la ropa, utilicemos el agua estrictamente necesaria, bañémonos un poco más rápido, cerremos la llave cuando nos estamos enjabonando. Algo muy importante acá, chicos, los papeles no van al sanitario, no van al inodoro, no sé cómo se llama en otros países, porque uno, puede generar un taponamiento de las tuberías, y segundo, vamos a requerir hacer más descargas de agua para justamente mover ese material que haya podido quedar atrapado en las tuberías. Entonces, no van papeles al sanitario ni en nuestras casas, ni en los colegios, ni en los centros comerciales, porque además este papel puede llegar a los ríos en ciudades o en pueblos donde no tengamos un tratamiento, una planta de aguas residuales. Este papel va a llegar directamente a los ríos y a las lagunas. Intentemos lavar frutas en un recipiente para ahorrar agua. Otros consejos que tenemos. Déjenme mover esto de aquí. Y como les decía, nunca hay que lavar los coches, bicicletas, motos al lado de los ríos porque el detergente va directamente al agua. Muy, muy importante. Yo quisiera que ustedes se lleven este aprendizaje. Cuéntenle a sus familias, a sus mamás. El aceite que utilizamos para freír, para cocinar, no va al lavaplatos, no va a la cañería. Nunca, nunca pongan el aceite a la cañería. Es un contaminante súper potente. 1 litro de aceite contamina cerca de 10.000 litros de agua. Así que el aceite no va. Si les gusta de pronto comer el atún enlatado que viene conservado en aceite, este aceite del atún tampoco va al desagüe. Lo ponemos en una bolsa, cerramos la bolsa y va a la basura, o lo podemos poner en una botella, recogemos mucho aceite en esta botella, y en algunos países, en algunas ciudades, este aceite puede ser entregado en sitios especiales y además es fantástico porque se puede utilizar para la producción de biodiesel. Así que ese es un súper aprendizaje con el que quiero que se queden. No arrojamos a los desagües. Yo espero que ninguno de ustedes fume, chicos, no hay que fumar, es malo para la salud, pero en caso de que tengan familiares que fumen, las colillas de los cigarrillos no se botan en la calle, se botan en la basura.
no van a las alcantarillas tampoco, ni restos de comida, ni material sanitario de las mujeres, no va ni al inodoro nuevamente. Quiero ser muy insistente en este punto. En la calle la basura tampoco se bota, porque finalmente esto termina tapando los sistemas de alcantarillado y nuevamente va a terminar en los ríos que finalmente desembocan en el mar, y debemos preservar la vida marítima. Creo que todos hemos visto noticias de la cantidad de basura que hoy por hoy se encuentra en el mar, así que esto empieza desde las ciudades. Un punto también súper importante: no arrojamos baterías, pilas, no sé cómo le llamen en diferentes países. Yo por aquí tengo el control para entendernos. Estas baterías las están viendo, nunca van a la caneca de la basura, ¿ok? Ni a los cuerpos de agua. Estas pilas tienen materiales, incluso metales pesados, que son sumamente contaminantes. Ponemos las baterías en una bolsita y las llevamos a un centro especializado de disposición. Hay diferentes tipos de residuos. Hay residuos, digamos, que son reciclables, hay residuos que van a los desechos sanitarios. Esto es un residuo peligroso y no va a un relleno sanitario normal. Debe ser tratado como un residuo peligroso. Finalmente, familiaricémonos con los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. Utilicemos el ciclo adecuado en la lavadora, en el lavarropas o en el lavaplatos, si lo poseen en sus casas, para maximizar el uso del agua, y utilizando un mínimo de detergente. Es importante obviamente utilizar detergente para asegurar el lavado de la ropa, que todo nos quede limpio, igual que los platos, pero utilicemos un mínimo de detergente porque estos finalmente se vuelven contaminantes en el agua. Creo que me pasé una diapositiva, una disculpa aquí para cerrar el tema de usos industriales. Y bueno, también tiene que ver con el tema doméstico. Hay muchas iniciativas a nivel industrial de cómo cerrar ciclos en el marco de economía circular, como discutíamos. Hay un caso de éxito en Chile. Felicitaciones a los chilenos, si tenemos a alguien conectado desde Chile, donde el agua residual doméstica e industrial que se genera en una ciudad, van a ver esta línea cafecita, entra a una planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí, en cualquier planta de aguas residuales, el agua es separada en dos: un agua tratada, que cumple con las normas de vertimiento, y también tenemos una corriente de biosólidos. Esto básicamente son lodos. Y estos lodos pueden ser acondicionados para ser tratados como abono en la agricultura. Básicamente acá tenemos mucho material orgánico, pudiéramos llegar a tener nitratos, fosfatos, muchos materiales que nos van a servir como abono. Dentro de este proceso de tratamiento de aguas residuales tenemos procesos físicos, químicos y biológicos. Dentro del proceso biológico, las bacterias producen biogás. Este biogás puede ser utilizado para regresar como gas natural o gas utilizado para diferentes procesos de combustión, y puede ser retornado a las ciudades, cerrando así completamente el ciclo, donde no tenemos desperdicios. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Tenemos cero residuos, cero emisiones de dióxido de carbono, minimizamos el impacto ambiental a llegar a ceros, y tenemos conceptos de economía circular llevada al límite, además que tenemos generación de empleos bastante importantes en este nuevo concepto con aplicación de tecnologías limpias. Hasta que llega la presentación, queremos ser muy respetuosos también con el uso del tiempo, sabemos que tienen otros compromisos. Por favor, déjenme saber qué preguntas tienen. Sí, gracias Lilian, súper interesante la presentación, de verdad que muchísimas gracias. Estamos, la verdad, súper contentos. Los chicos han tenido una participación muy activa en la sección de preguntas y respuestas, muy interesantes. Y chicos, bien importante que, si bien hoy vimos
cómo podemos hacer un uso eficiente, cómo actualmente las empresas están haciendo un uso eficiente del agua. También nosotros desde nuestro alcance, desde nuestras casas, podamos poner ese granito de arena para entrar en conciencia nosotros, nuestros papis, nuestros hermanos, para ir teniendo este cuidado del recurso hídrico. Así que súper contento. Vale, por aquí estoy viendo unas preguntitas. Me voy a tomar la libertad de ir seleccionando algunas. Te pido, Eli, que me ayudes con la otra. Perfecto. Por acá rápidamente que vi. ¿Qué es caneca? Perdónenme, caneca es un bote de basura. Es donde ponemos la basura. No sé cómo le digan en otros países, pero creo que ahí se entiende. Me preguntaban de agricultura, ¿cómo podemos reducir el consumo de agua en agricultura? Súper buena pregunta. Hemos avanzado mucho en los sistemas de irrigación. Antes básicamente se hacía como con estos sistemas que tal vez han visto en jardines, que básicamente como, es como un aspersor que va girando y bota el agua como si fuera una fuentecita. El problema de estos sistemas es que perdemos mucho por evaporación del agua, sobre todo si se hace en momentos del día que son muy cálidos. Entonces, como les decía, primero busquemos hacer el riego en las noches o muy temprano en las mañanas antes de que salga el sol para que el agua alcance a ser absorbida antes de que empiece a evaporarse con el aumento de temperatura. El segundo que están haciendo a nivel industrial o en agricultura más formal es tener sistemas de irrigación por goteo, básicamente unas mangueritas como de unos 2 centímetros de diámetro con microperforaciones que van pegadas como sobre el suelo y se hace un huequito cerca al tallo de cada planta para que vaya saliendo por goteo el agua. Y hay otros cultivos que están tomando muchísima fuerza, que son los cultivos hidropónicos. Son básicamente tubos de PVC. Son cultivos que no están sembrados en tierra, sino tubos de PVC. PVC es un material plástico y se hacen perforaciones en cada tubo donde se siembran las planticas y ellas básicamente crecen ahí libres de estar en contacto con la tierra, sino simplemente en el agua, como va en tubos, se evita mucho la evaporación de los mismos. Espero que haya quedado claro el concepto. Si no, los invito a buscar cultivos hidropónicos y creo que ahí tenemos unos ahorros bastante importantes de agua. ¿Qué porcentaje de la población tiene conocimientos de esta nueva estrategia? No sabría decir. La verdad, contamos también con ustedes que nos ayuden a difundir la información. Creo que cuéntenle a sus familias, a sus amigos lo que aprendieron hoy en esta charla y los conceptos que vamos a ver en las próximas charlas de la mano de Aladir. Pastillas, súper importante. Gracias por ese comentario. Los medicamentos, especialmente, ningún medicamento, pero especialmente, Eli, ayúdame con la palabra que se me fue otra vez. Los antibióticos. Los antibióticos, pastillas anticonceptivas no van a la caneca. Se deben tratar como residuos especiales. Júntenlos y llévenlos a un centro de acopio indicado. En últimas, si en sus países, en sus ciudades todavía no están desarrollados estos sistemas, pongámoslos en un tarro muy bien cerrados, en una bolsa muy bien cerrados y van a la basura como un residuo ordinario. Idealmente que no pase esto, pero nunca jamás, chicos, por favor, los medicamentos no van al desagüe, no van a la cañería, no van al agua, ¿ok? Porque esto hace que las bacterias y otros microorganismos generen resistencia a estos medicamentos, ¿ok? Y entonces en el futuro vamos a tener las llamadas superbacterias que desarrollen enfermedades más graves porque van a tener una resistencia a esos medicamentos. Y este tema, chicos, es también de lo que vamos a complementar en la próxima sesión, el próximo encuentro de la semana que viene de contaminantes. Bien, las baterías. Preguntas con las baterías. Las baterías se recogen y se llevan a un centro de acopio. Busquen en sus ciudades. Ya casi todos los países tienen centros de acopio de baterías. Son residuos peligrosos, igual que los medicamentos. Hay una alumna, Lilian, que nos consulta, bueno, quiere que le aclaremos un poco el concepto de economía lineal, la diferencia con economía circular.
si lo puedes ahí refrescar la diferencia. Vale, vamos a volver a la diapositiva. Perfecto, buena pregunta. No se queden con preguntas, chicos, vamos a resolverlas. Bien, acá estamos viendo economía lineal. Es básicamente un proceso en que no se cierran ciclos. Tomamos la materia prima, hacemos una transformación de esa materia prima, por ejemplo, un plástico. El plástico viene del polietileno. Entonces, tomamos el polietileno que viene del petróleo y así, digamos, hay varios procesos ahí, pero vamos a hablar del polietileno. Tomamos el polietileno, lo transformamos en plásticos, en bolsas plásticas, en botellas para bebidas, en fin. Estos productos vienen a nuestras casas. En nuestras casas lo utilizamos, por ejemplo, también el tarro, el contenedor del champú, de los empaques de alimentos, los consumimos, los botamos y esto va a un relleno sanitario. Este es el concepto lineal, ¿ok? ¿Cuál es el concepto de economía circular? Acá también, ¿qué puede pasar? Que utilicemos el agua para producir un producto, el agua para hacer el lavado del fachado de la fachada o de la... ¿Saben qué es fachada? El lavado de las paredes, el lavado de los camiones. Utilizamos el agua para hacer lavados de máquinas, de camiones, de lo que sea, y se desecha, ¿ok? Eso es, utilizamos, botamos. En economía circular, lo que buscamos es, bien esta misma materia prima, puede ser un plástico, se hace un producto terminado, va al hogar. Del hogar viene un proceso de separación en la fuente. Hay algo que vamos a tener que desechar, por ejemplo, bueno, no necesariamente desechar, pero los restos de comida podrían ser enviados a un sitio de compostaje donde el alimento se degrada, se vuelve tierra y lo utilizamos como abono. Pero podemos acá llegar, los plásticos, los utilizamos, los reusamos y pueden volver como materia prima a esta misma industria, ¿ok? Lo mismo con el agua. Viene el agua, la utilizamos, la consumimos y acá pasamos más bien directamente a hacer un proceso de tratamiento de agua donde la tratamos y la reusamos, la devolvemos a este mismo proceso productivo. Espero que ahí hayamos aclarado un poquito el concepto. Lo que se busca en la economía circular es reducir y reusar, básicamente. Sí, Liliana, excelente. Hay otra preguntita que nos hacen. ¿El agua de consumo es 100% pura? Sí, sí. Teóricamente sí. Depende nuevamente de la ciudad y del país donde ustedes se encuentren. Hay, digamos, la Organización Mundial de la Salud es la que establece algunos parámetros físico-químicos y los publica. Entonces dice, miren, el agua potable que sea apta para el consumo humano debe cumplir con estas características físico-químicas. De ahí cada uno de los países saca sus propias leyes internas. Entonces dice, debe estar libre de color, debe estar libre de sólidos suspendidos, debe estar libre de bacterias, de Escherichia coli, de Giardia, una serie de componentes, y de ahí cada uno de los acueductos municipales o de los acueductos o plantas de tratamiento de agua deberían cumplir con esa normativa nacional e internacional. Teóricamente, sí, el agua potable, digamos, el agua potable es para consumo. ¿Qué pasa en muchos países? Que los acueductos no funcionan bien. Entonces es importante que ustedes validen y entiendan qué pasa con el acueducto del lugar donde viven. El acueducto funciona bien, les da confianza. Si no les da confianza, el agua se puede hervir, el agua puede pasar a través de una serie de filtros que ya están diseñados a nivel hogar. ¿Vale? Lilian, gracias por esa explicación, porque en efecto sabemos que hay países que podemos tomar el agua directamente del grifo, hay países pues que no, que la filtramos previamente antes de tomarla, entonces súper la explicación. Fíjate, hay otra consulta referente al concepto de saneamiento básico. Una chica nos consulta que si ese residuo que se genera en este tratamiento de las aguas, ¿en dónde se desecha?
Ah, súper importante. A ver, repíteme la pregunta, la había visto, pero la pregunta es, ¿el Sí, agua? el residuo que se genera a partir Ujú. del saneamiento que hacemos en el tratamiento de las aguas, ¿en dónde se desecha? Bien, creo que podemos abordar esa pregunta de dos formas. Déjenme buscar, por ejemplo, la imagen de la biofactoría. A ver, ¿dónde la teníamos? Aquí está. Vale. Entonces, viene el agua contaminada, ¿ok? Viene el agua contaminada, entra a una planta de tratamiento de agua residual. Estas plantas tienen, en términos generales, tres procesos: uno físico, uno químico y uno biológico. En el físico vamos a remover todo lo que se pueda remover a través de la filtración. Digamos, pensemos en el café por un segundo. Pensemos en el café, si en sus casas sus familiares toman café, el café se disuelve en agua, luego lo pasamos a través de un filtro y el filtro retiene todo el material suspendido, ¿verdad? A medida que pusiéramos filtros de menor tamaño, me va a retener más partículas que están suspendidas, no disueltas, suspendidas. Entonces, en el proceso físico yo también puedo agregar unos químicos que son coagulantes, floculantes, que lo que me hacen es ayudar a agrupar estos sólidos suspendidos. Eso se remueve en un tratamiento físico. Luego ya vienen, por ejemplo, tratamientos químicos y finalmente unos tratamientos biológicos. Eso hablando de aguas residuales. Entonces, en el agua tratada puede ser reusada, esta agua que sale aquí puede ser reusada. Digamos, esto puede volver a la misma ciudad para ser utilizada como agua industrial. Los países que lo permiten y si el agua cumple con la norma de agua potable, puede ser utilizada para consumo. Esto depende mucho del país donde estemos. O puede simplemente ser descartada a un río. Esta agua que sale acá, que es básicamente un lodo, viene concentrada todo lo que hemos removido como contaminantes del agua. Esto hay dos formas de tratarlo. Depende de la normatividad de cada país. Podemos implementar más y más tecnologías para concentrar cada vez más el agua. Inclusive hay unos cristalinizadores que lo que hacen es como hervir esa agua para concentrar que nos queden como unos bloques, casi que pudiéramos hacer ladrillos, ¿verdad? Quedan muy sólidos y esto se puede utilizar. Hay muchos desarrollos que mezclan como esto con algunas resinas, ver si efectivamente se pueden producir ladrillos o pueden ser enviados como abono para agricultura. Creo que espero haber respondido la pregunta y que haya quedado claro. Sí, súper, Lilian, muchísimas gracias. Ya por el tiempo nos quedan 10 minutitos, pero vamos a hacer una última consultita de uno de los alumnos y ya luego entonces pasamos, chicos, a la sección de trivia, ¿vale? Hay un chico un poquito como preocupación, dice si en estas zonas que sabemos que no llega regularmente el agua, lamentablemente, pues como lo vimos acá en uno de los casos, sí, no todas las personas tienen ese acceso que tenemos nosotros al agua. Él nos consulta si hay alguna manera, si se ha pensado pues alguna técnica, algo de que sí les pueda llegar el agua a estas zonas. Bien, voy a unir esas dos preguntas. Justo estaba viendo otra que me pareció interesante y es la desalinización de agua de mar. ¿Qué pasa? En los lugares en que el agua es muy escasa, aguas superficiales, hay países que somos muy afortunados en tener una gran concentración de ríos y lagos, podemos tomar el agua perfectamente de ahí, pero hay otros lugares que son mucho más desérticos. Perú, Chile tiene zonas bastante desérticas, mismo acá en Colombia, en La Guajira. ¿Qué pasa en esos lugares? Tenemos dos opciones. Uno, desalinizar agua de mar. Dos, buscar la extracción del agua a través de la perforación de pozos profundos. Hay una serie de estudios, no es que se empiecen a hacer huecos sin ningún criterio, sino hay una serie de estudios que se pueden hacer donde se emiten con unos equipos especializados ondas y esto lo que nos ayuda a entender es la profundidad del acuífero. Te dice,
El agua está a 30, 50 metros, 100 metros, inclusive puede estar más profundo. Entonces, esas ciudades o esos lugares donde no hay aguas superficiales tienen esas dos alternativas. Buscar extraer el agua de pozos profundos o abastecerse del agua del mar. Acá teníamos una pregunta de qué tan costoso es desalinizar el agua. Es costoso. Cuando nosotros hablamos de tratamiento de aguas superficiales, de ríos y lagunas, lo voy a decir en dólares, cada uno es responsable luego de buscar la conversión de dólares a su moneda local, porque tenemos personas de muchos países, pero básicamente tratamiento de aguas superficiales, dependiendo qué tan contaminadas estén, estaría como en unos 50 centavos de dólar, medio dólar básicamente. Eso, aguas superficiales. Aguas de pozos profundos que son saladas, pero no tan saladas como el mar, podríamos estar hablando $1, $1.50. Desalar agua de mar en las islas del Caribe es lo más costoso que hay. ¿Por qué? Porque ellos no tienen unas fuentes de generación energética, ellos deben traer diésel de otros países y con este diésel operar las plantas desalinizadoras puede tener costos cercanos a $3 más o menos. Entonces, el costo de desalación está fuertemente relacionado con la fuente de energía eléctrica que tenemos, porque la generación energética es bastante costoso y para vencer la presión osmótica, que es lo que debemos vencer en la desalación, se requiere un gran consumo de energía, o sea, una alta presión que se ve traducida en los costos de consumo energético. Excelente, Lilian. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Creo que para los niños fue bastante clara. Estamos recibiendo bastantes comentarios positivos. Muchísimas gracias a todos por la atención que prestaron en el tema. Lilian, a DuPont, muchísimas gracias de nuevo. Y pues ahora sí, chicos, vamos a entrar en la sección de trivias con Kahoot. Entonces, si me colocas, please, Lilian, la última diapositiva para los chicos. Claro que sí. Si pueden, quisiera darles gracias a todos por su participación. Tuvimos más de 1000 comentarios, 200 preguntas, intentamos responder lo que más pudimos. Quedamos a su disposición, déjenos saber, investiguen. La información también está ahí disponible, pueden buscarme por LinkedIn si tienen, mi nombre es Lilian Medina y con gusto o a través de Aladir podemos buscar responder las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias por el interés en el tema y les deseo muchísima suerte aquí en Kahoot, vamos por ese premio, así que súper concentrados. Excelente, chicos, muchísimas gracias. Entonces fíjense, chicos, pueden ingresar en esta página kahoot.it o si tienen la aplicación en su dispositivo de Kahoot, también lo pueden hacer. Les hemos recomendado tener 2 dispositivos, sin embargo, si tienen uno solo, no se preocupen, no hay problema, igual pueden participar porque ingresando en la página van a poder ver la pregunta y luego seleccionar las respuestas, ¿vale? Bien, si me permites, dejar de compartirles acá. Vayan ingresando, chicos, y ahorita yo les comparto cuál es el PIN que vamos a utilizar, ¿vale? Listo, chicos, acá nos estamos preparando. Vayan ingresando ustedes. A ver qué tanto aprendimos en este tema del día de hoy. Ok, voy a encender aquí mi cámara para que me vean ustedes acá. Tienen el PIN ya en sus computadoras, ya pueden ir ingresando. Por favor, coloquen nombre, apellido, si pueden colocar el colegio para que sea luego más fácil identificarlos, ¿vale? Los estoy viendo, excelente. A ver. Fueron súper activos, la explicación
presentación, yo estoy segura que les va a ir súper. Entonces, se terminan de unir, tenemos bastante participación el día de hoy, entonces vamos a esperar que se puedan unir la mayor cantidad de alumnos posible. Les quiero recordar, tenemos cada semana un encuentro en la categoría juvenil con un tema diferente, ¿sí? Todos los encuentros van a ser independientes uno del otro. Vamos a ver la semana que viene contaminantes emergentes, luego tenemos el tema de reuso y desalación del agua, que fueron varios de los comentarios que hoy nos hicieron acá en la sección de preguntas y respuestas. Lo vamos a ver con mucho más detalle. También vamos a ver el tema de huella hídrica y el último tema, el de cómo llega el agua a nuestros hogares. Entonces, el enlace con el que ustedes van a ingresar en cada una de estas secciones es el mismo con el que ingresaron el día de hoy. Para que sea mucho más fácil a ustedes, igual me pueden contactar vía WhatsApp, por correo, pero quería hacerles esa aclaratoria para que ya tengan, el horario va a ser igual, 10:30 de la mañana hora Colombia. Entonces, bueno, acá seguimos, estamos en práctica, Olimpiadas la aprovechen y que sea bien provechosa para ustedes, para su enriquecimiento en todo este conocimiento. A ver, ya estamos subiendo acá, vamos a 600. Vamos a ver quién va a ser el ganador del día de hoy. Recuerden que el alumno que quede en el primer lugar le vamos a dar un reconocimiento, un premio por ese esfuerzo, por esa atención prestada el día de hoy. Al finalizar nos vamos a comunicar pues con el colegio, con el alumno ganador para hacer pues ahí todo el trámite de este premio. Aquí estamos subiendo, muy bien. Llegamos a los 800. Vamos a ver, vamos a esperar unos 2 minutitos más mientras yo veo movimiento que estén ingresando alumnos para darles la oportunidad a todos que participen. Vamos a hacer en esta oportunidad 9 preguntas. Todas las preguntas, información que vimos el día de hoy en esta presentación, entonces sé que va a ser muy sencillo para que todos estén ahí en primer lugar. A ver, vamos a esperar un minutito más. Se siguen sumando. Bueno, chicos, listo. Yo creo que ya vamos a iniciar. No, ahí están, sí.
siguen sumando, pero bueno, vamos a iniciar para también respetar el tiempo de todos, chicos. Muchísima suerte en esta trivia. A ver, vamos a ver. Ok, ¿qué son las aguas residuales, chicos? Las que cumplen las físicas, químicas y microbiológicas, el agua de lluvia, aguas contaminadas generadas en las industrias, hogares o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen? Muy bien. Sí, ahí vimos agua potable, pero de aguas residuales son estas aguas contaminadas que generamos en todas nuestras actividades. Vamos con la siguiente. Vamos a ver aquí. ¿Cómo vamos? María José, muy bien, vamos ahorita en el primer puesto. Acuérdense que también es importante que contesten más rápido. ¿Qué es el saneamiento básico, chicos? Conjunto de técnicas para contaminar el medio ambiente, conjunto de técnicas que permiten limpiar el agua, tener una buena higiene personal, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen? Vimos saneamiento básico, lo discutimos ahorita en las preguntas y respuestas. Muy bien. La mayoría conjunto de técnicas que permiten la limpieza del agua. Muy bien. Vamos a ver acá cómo va. Lady, muy bien. Vamos acá ganando las mujeres. Vamos a ver cómo va esta trivia. Sigamos. ¿Cuántos litros de agua al día necesita una persona según la Organización Mundial de la Salud? ¿Serán 5 litros diarios, 100, 20 o 200? Lo vimos en la presentación. Muy bien, chicos. 100 litros de agua al día necesitamos las personas, ¿sí? Por eso es importante la conciencia del cuidado del agua en nuestras actividades. Christopher, nos vino un chico ahora en el primer lugar. Vamos a ver cómo seguimos acá. ¿Verdadero o falso? 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable. ¿Eso es verdadero o eso es falso, chicos? ¿Qué creen ustedes? Ahí sigue. Verdadero, chicos. Lamentablemente esa es la realidad actual. 1 de cada 3 personas no tienen acceso al agua potable. Vamos a ver acá. Christopher, seguimos acá en el primer lugar. Muy bien, vamos a seguir. ¿Por qué las industrias deben ahorrar agua? Por compromiso a la comunidad, para ahorrar dinero y energía, para cuidar el ecosistema, todas las anteriores. Están ahorita siempre pendiente mucho las empresas cómo hacen para ahorrar el agua. Muy bien, todas las anteriores, ¿sí? Las empresas en cada ciudad que están tienen un compromiso con sus vecinos, con las empresas que tienen cerca, las casas, los hogares que tienen cerca, ahorrar obviamente dinero y energía y cuidar el ecosistema. Bien, vamos a ver acá. Ok, Ariñez, vamos a ver, aquí después vemos si nos resulta ganador. ¿Qué estrategia de reuso de agua utilizan las industrias? Economía circular, cerrar bien los grifos, utilizar el mínimo de agua posible, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen? Estuvimos viendo esta estrategia hablándolo con Lilian para reusar el agua en las industrias. Excelente. Economía circular, ¿sí? Esta nueva estrategia que se está usando desde hace unos años para acá para tratar de evitar en lo posible ese desperdicio que anteriormente pues era lo más común. Ok, seguimos acá. Ariñez, ahorita vamos a ver. Siguiente, la séptima. ¿Cuáles de las siguientes técnicas se usan dentro de la economía circular? Uso de agua y materia, nuevas tecnologías, generación energética o todas las anteriores.
A ver, ¿se acuerdan una grafiquita que enseñó Lilian? Como todas estas técnicas que están incorporadas dentro de lo que era la economía circular. Muy bien. Todas las anteriores. Ok, vamos a ver. La octava. ¿Cuáles son las características de una biofactoría? Lo último que explicó Lilian en la presentación. Cero residuos, cero impacto ambiental, cero emisión de CO2 o todas las anteriores. ¿Qué será? Vimos que en Chile, felicitaron a Chile por contar con eso. Perfecto, todas las anteriores. Muy bien, chicos, qué bueno que les quedó también por aquí ese concepto claro. Vamos a ver acá. Dos, Ariñez, sigues en el primer lugar, muy bien. Vamos a ver. La última pregunta, chicos. ¿Cuáles de los siguientes es uno de los consejos para ahorrar y cuidar el agua? Depositando papeles en el sanitario, tomar duchas de 1 hora, utilizar el agua estrictamente necesaria o depositando las pilas en las canecas. A ver, Lilian nos estuvo comentando unos consejos. ¿Cuáles de ustedes creen que es uno de los que de los consejos para eso? Excelente, chicos, muy bien. Acuérdense, chicos, utilizar el agua estrictamente necesaria. Cuando vamos a comer, utilizar la comida, o sea, pedir la comida que nos vamos a comer, evitar todo este desperdicio en la ducha, lavando las los platos, regando las platos, en todos lados, tratar de usar el mínimo agua posible, ¿sí? Excelente. Entonces ahora ya vamos a ver el podio. Juan Orozco en tercer lugar. Sofi Valenzuela en primer lugar. ¿Y quién ganó? Belén Rodríguez. Muy bien. Miren, fue una chica. Súper bien. Belén, felicitaciones. Juan, Sofi, mil felicitaciones. A todos los que participaron, que hicieron un súper buen trabajo. A ver, chicos. Belén, voy a dar aquí autorización para presentar el micrófono en el Zoom para que me comentes de qué país y de qué país me estás. ¿Sí? Dame un segundito. Listo. A ver. Voy a darle la opción a Belén. Levanta la mano. Quiero conversar con ella. A ver. Belén, muy bien. Aquí tienes acceso para hablar. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás, Belén? Cuéntame un poquito de qué colegio me estás hablando y de qué país. Soy argentina, del Instituto Politécnico Superior. Excelente, Belén, muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció la dinámica? La verdad que me re gustó, o sea, también había participado en los del año pasado y me parece que están muy piola porque es divertido aprender esto de esta manera y también con el Kahoot es todo como más dinámico y por ejemplo yo lo comparé con mis clases virtuales que suelen ser re pesadas y esto no se me hace pesado para nada. Bueno, Belén, de verdad que nos contenta muchísimo pues este esfuerzo que están haciendo todos por estar acá el día de hoy y pues para nosotros un encanto, así que los esperamos a ti, Belén, y a todos a seguir participando en las dinámicas. Belén, te voy a pedir por en la sección de preguntas y respuestas me coloques tus datos, nombre, apellido, colegio, correo electrónico, para entonces ya yo ubicarlos y hacer toda la gestión para tu premio, ¿vale? Okay. ¿Me puedes repetir qué tengo que poner? Tu nombre, tu colegio y tu correo electrónico. Y ya con eso yo los ubico. Ok, gracias. Gracias chicos, feliz día y nada, ya saben, los esperamos. El próximo encuentro es el próximo viernes 7 de mayo con el tema de contaminantes emergentes. Un abrazo a todos, muchísimas gracias.